viento helado cortaba la piel de Isabela mientras se escondía detrás de un espeso arbusto del jardín. Aquella tarde el sol brillaba en el cielo, pero ella solo podía sentir un nudo en el estómago. Clara, la esclava de ojos verdes, le había prometido una tarde de libertad, alejada de las miradas críticas y de los deberes impuestos por su familia. La risa de Clara resonaba con musicalidad, un eco que llenaba el aire fresco y que hacía vibrar cada rincón de su ser. Sin embargo, ese instante de alegría estaba a punto de ser desgarrado. De pronto, el sonido de pasos firmes y decididos interrumpió la algarabía. Isabela contuvo la respiración, sus ojos se abrieron de par en par y su corazón comenzó a latir desbocado. ¿Quién se atrevería a pisar su refugio? La figura masculina que apareció a la vuelta del sendero era conocida, su padre, el duque. Con su porte altanero y su mirada fría, representaba tanto la autoridad como la opresión. Entre sus manos llevaba un bastón que golpeaba el suelo con regularidad, marcando el compás de su avance. Al ver a su hija en aquella situación comprometedora, el aire se volvió pesado. ¿Qué estás haciendo aquí, Isabela? Su voz resonó como un trueno, cortando el silencio con una dureza que hizo temblar los pilares de su mundo. Isabela, con el rostro palpitante de rubor, trató de articular una respuesta, pero las palabras se negaron a salir. ¿Cómo podía explicar el indescriptible momento de conexión que había compartido con Clara, la joven cuyos ojos verdes eran un océano de promesas? Clara dio un paso atrás, sintiendo el escaso espacio que ocupaba entre ellas. Su expresión era de miedo y reconocimiento, pero también de valentía. «No es lo que parece», dijo Clara, su voz suave como un susurro, aunque temblorosa. Pero incluso su defensa parecía un eco perdido ante la autoridad del duque. «No debería estar aquí», añadió, su mirada entrelazándose con la de Isabela. «No debería estar aquí». El duque soltó una risa amarga, una que reverberaba en el aire como un grito de horror. «¿Acaso piensas que puedes deshonrar a nuestra familia con una esclava?» La palabra esclava dejó escapar su boca como si fuera un veneno, envenenando todo a su alrededor. Isabela sintió como si las paredes de la mansión se cerraran sobre ella, cada ladrillo recordándole su estatus, su lugar en un mundo donde el amor era un lujo reservado para unos pocos. Hasta ese momento, Isabela siempre había vivido bajo la opresiva sombra de su padre, como una flor que apenas se atreve a abrirse en un jardín lleno de espinas. Desde niña, había sido educada en la sutileza y en el arte de complacer a los hombres. Cada sonrisa que le ofrecía al duque, cada suspiro que contenía, era un intento por ganarse su aprobación, por no resultar un motivo de vergüenza. Sin embargo, ahora, en este desgarrador instante, comenzó a cuestionar su propia existencia. ¿Era realmente la hija obediente que todos esperaban que fuera? «Ya basta», gritó Clara con una determinación que sorprendió a ambas. «Amar no es un crimen. ¿Por qué debemos ocultar lo que sentimos?» Su voz resonó con la fuerza de un torrente, rompiendo las cadenas invisibles que las ataban. Isabela, impactada, sintió que se desbordaba la angustia acumulada, las decisiones que había tomado, las luchas que había soportado. Todo se volvía tangible en palabras. El duque se echó a reír nuevamente, pero esta vez había una chispa de furia en sus ojos. «Amor, esta es la definición de la traición. Tu madre estaría avergonzada de ti, Isabela. ¿Qué has aprendido de nuestra sangre?» Sus palabras, como dagas, atravesaron su alma, dejando una herida profunda. La admiración que había sentido por su padre se desvaneció, revelando la crueldad que había estado oculta tras su fachada de nobleza. En ese momento, Isabela miró a Clara, quien la observaba con una mezcla de amor y miedo.
La claridad de sus ojos verdes brillaba con fuerza y le recordaba el verdadero sentido de la libertad. Una inquietud ardía dentro de ella, una llama que se negaba a apagarse. ¿Podía el amor por Clara ser su salvación? ¿O sería, como su padre decía, el camino a la deshonra? El aire vibraba con las emociones no expresadas, y Isabela sintió que el tiempo se detenía. El duque, a su lado, se erguía como una montaña insuperable, pero en su mente Isabela comenzó a imaginar un mundo diferente. Un mundo donde el amor era aceptado, donde un corazón podía latir sin miedo. Un mundo donde ella pudiera ser libre. «Elegiré mi propio destino», dijo Isabela, su voz ahora firme, resonando con la determinación que había despertado dentro de ella. La declaración sorprendió a todos los presentes, incluido el duque. Había un nuevo resplandor en su mirada, como si las cadenas que la habían atado comenzaran a romperse. «Elijo amar a Clara, elijo luchar por lo que siento», añadió, sintiendo que cada palabra representaba un acto de rebelión contra las normas opresivas que habían dictado su vida. La reacción del duque fue inmediata. Su rostro se tornó púrpura de ira. «Eres una niña ingratitud. Has manchado el nombre de nuestra familia por completo». La furia en su voz resonaba como un eco de antiguas guerras. Pero Isabela, por primera vez, no se sintió derrotada. La rabia del duque se convirtió en un aliado inesperado, empujándola hacia su verdad, hacia su libertad. En ese instante, un rayo de claridad iluminó su mente. Había tomado la decisión de desafiar todo lo que conocía. Las palabras de Clara resonaban en su corazón, un mantra que prometía un futuro donde el amor no era solo un deseo, sino una elección. Isabela dejó de ser la hija del duque, se transformó en la mujer que deseaba ser, una mujer que amaba con un fervor que no podía ser reprimido. A medida que la tensión crecía en el jardín, el conflicto entre el amor y la opresión se desbordaba por todos lados. Isabela sabía que el camino que había elegido estaba lleno de peligros, pero también lleno de posibilidades. No había vuelta atrás. El descubrimiento de su amor por Clara había encendido una llama que no podría ser apagada. Con el corazón latiendo con fuerza, estaba lista para enfrentar las consecuencias de su elección. El amor, después de todo, siempre había sido su verdadera razón de vivir. Isabela se sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. El rostro de su padre, el duque, se había transformado en una máscara de ira y desprecio. «Si no te alejas de esta esclava, no solo desheredaré tu parte de la fortuna, sino que te desterraré de esta casa. No quiero volver a verte con ella ni un momento más», dijo el duque, su voz resonando con una autoridad que hacía temblar las paredes del jardín. Isabela sintió que cada palabra era un golpe, un recordatorio de la dura realidad en la que vivía. Clara, al escuchar la amenaza, sintió que la tierra se abría bajo sus pies. La mirada de Isabela, que antes brillaba de esperanza, ahora se llenaba de temor. Pero en medio de la angustia había una chispa de determinación. «No puedes decidir sobre mi vida, padre», respondió Isabela, encontrando su voz con una valentía inesperada. «No puedo renunciar a lo que siento por Clara. Eso sería traicionar mi propio corazón». El duque frunció el ceño, sorprendido por la osadía de su hija. «¿Y qué sabes tú de amor? ¿Acaso te crees capaz de entender lo que significa amar a alguien como ella? Es una esclava, Isabela. No es más que un objeto, una herramienta para servirte». Las palabras de su padre eran como dagas, pero Isabela ya no podía soportar el peso de su desprecio. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero no eran de debilidad, sino de una creciente determinación. No es solo una esclava, es una mujer con sueños y esperanzas, y yo la amo, declaró Isabela, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más. Clara, escuchando la declaración de Isabela, sintió que su corazón estallaba de amor y miedo a la vez.
No podía permitir que su amor fuera una carga para Isabela. El duque, al ver la intensidad en los ojos de su hija, supo que había cruzado una línea. Si decides seguir este camino, te perderás a ti misma. No te quedarás con nada. No tendrás ni un centavo de mí, espetó, su voz llena de desprecio. Isabela sintió la presión de su decisión aplastarla. Era realmente capaz de renunciar a su vida, a su hogar, por el amor de Clara. Por primera vez se dio cuenta de que su amor por Clara no solo significaba desearla, sino también luchar por ella, por su dignidad, por su lugar en el mundo. Esa lucha era más profunda de lo que había imaginado. Prefiero ser desheredada que renunciar a mis sentimientos. No puedo vivir en un mundo donde el amor se mide por la riqueza o el estatus, respondió Isabela, su voz más firme que nunca. El duque se quedó sin palabras, incapaz de procesar la radicalidad de la decisión de su hija. «Eres una tonta», dijo finalmente, su voz más baja, pero llena de una rabia contenida. «Las consecuencias de tus acciones te afectarán a ti y no a mí. Te arrepentirás de esto». Al girarse para alejarse, Clara sintió que el tiempo se detenía. La valentía de Isabela la llenó de una esperanza que nunca había creído posible. Mientras el duque se alejaba, Clara tomó la mano de Isabela. «¿Estás segura de esto? No quiero que sufras por mí», susurró, sus ojos verdes reflejando una mezcla de amor y preocupación. «No sé qué pasará a continuación, lo sé», respondió Isabela, sintiendo el calor de la mano de Clara entrelazándose con la suya. «Pero si no peleo por nuestro amor, nunca encontraré la paz en mi corazón». Ambas se miraron, conscientes de que su amor enfrentaba una batalla monumental. La vida de Clara dependía de la decisión que Isabela había tomado. Era una elección que podría llevarlas a un futuro incierto, pero también a la libertad. En los días siguientes, Isabela se sintió atrapada entre dos mundos. Por un lado, las enseñanzas de su padre sobre la honra y el deber resonaban en su mente, recordándole que su posición social siempre había sido lo más importante. Por otro lado, el amor por Clara crecía como un fuego que no podía ser apagado. Cada vez que se encontraban en secreto, la conexión entre ellas se hacía más intensa. Una tarde, mientras se escondían en el invernadero, Isabela se dio cuenta de que su amor por Clara no era solo un deseo, era una necesidad. Clara la miraba con esos ojos verdes que parecían contener todo un universo, y en esos momentos Isabela podía sentir que su vida tenía sentido. Sin embargo, la amenaza de su padre siempre se cernía sobre ellas como una sombra. Isabela no podía evitar imaginar un futuro donde el amor que sentían pudiera ser libre, donde no tuvieran que esconderse ni vivir con miedo. Pero también sabía que el camino sería peligroso. «¿Qué pasará si él encuentra la forma de separarnos?», preguntó Isabela, su voz temblando con la incertidumbre. Clara, con su sabiduría silenciosa, ofreció una respuesta. «El amor siempre encuentra la manera. Pero debemos ser valientes, no podemos dejar que el miedo nos gobierne». La determinación en sus palabras resonó en el corazón de Isabela, llenándola de coraje. A medida que pasaban los días, el duque comenzó a notar el cambio en Isabela. La joven ya no era la hija obediente que siempre había conocido. Su rebeldía florecía, y aunque la reacción de su padre era predecible, la nueva Isabela no estaba dispuesta a retroceder. Mientras la tensión crecía en la mansión, Isabela llegó a un punto de inflexión. Su amor por Clara era más fuerte que cualquier amenaza que pudiera hacer su padre. «No puedo volver atrás», pensó, «no puedo renunciar a lo que soy». Decidida a luchar por su amor, Isabela comenzó a trazar un plan. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarse a su padre y a cualquier cosa que se interpusiera entre ella y Clara. La vida de ambas estaba en juego, y el amor merecía luchar hasta el final.
La elección de Isabela de no renunciar a Clara la llevó a un conflicto interno profundo. Mientras su amor se hacía más fuerte, también lo hacía la presión del mundo que la rodeaba. ¿Realmente puedo hacerlo?, se preguntó, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. La respuesta estaba en su corazón, pero el camino hacia la libertad sería una batalla que apenas comenzaba. El aire en el invernadero era denso, impregnado de fragancias de flores exóticas y tierra húmeda. Isabela no podía evitar sentir que cada uno de esos aromas era un recordatorio de la vida que anhelaba. Una vida donde su amor por Clara no fuera una condena, sino un motivo de celebración. Mientras sus corazones latían al unísono, se dieron cuenta de que su amor enfrentaba un futuro incierto, pero la necesidad de luchar era más fuerte que cualquier temor. Una tarde, después de una de sus reuniones secretas, Isabela decidió que era momento de confrontar a su padre de una vez por todas. «No puedo vivir en la sombra de su desprecio», pensó, con la determinación creciendo en su interior. Quería que su padre entendiera que su amor por Clara era real, que no se trataba de una mera rebelión juvenil. Era una conexión auténtica, un vínculo que desafiaba las normas establecidas. El día de la confrontación llegó y Isabela se sintió más firme que nunca. La reunión familiar estaba programada para la cena y ella sabía que no podía esperar más. Con el corazón palpitando en su pecho, se preparó, eligiendo un vestido que simbolizaba su libertad, un color vibrante que contrastaba con la palidez de la opresión que había vivido. Al llegar al gran comedor, la atmósfera era tensa. Su padre se encontraba en la mesa principal, rodeado de familiares y aliados, todos ellos imponentes en sus trajes y discursos. Isabela respiró hondo, sintiendo que era ahora o nunca. «Padre, necesito hablar», anunció, su voz resonando en el silencio que se había formado. Las miradas se volvieron hacia ella, algunas curiosas, otras llenas de desaprobación. El duque levantó una ceja. Su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en desdén. «¿Y qué es tan importante que interrumpa nuestra cena familiar, Isabela?», dijo, su tono marcando la autoridad que siempre había ejercido. «Es sobre Clara», declaró ella, sintiendo cómo su mundo se arriesgaba a desmoronarse nuevamente. «No puedo seguir ignorando lo que siento por ella. No quiero vivir en un mundo donde el amor se mide por estatus o riqueza». El murmuro de la familia creció, como una ola de incredulidad. «¡Isabela!», exclamó el duque, su voz retumbando en el aire. «¿Qué locura es esta? Esa mujer es una esclava. ¿No te das cuenta de que ella no puede ser parte de nuestra familia, de nuestra vida?» «Es una mujer, padre», replicó Isabela, su voz firme, «con sueños, deseos y esperanzas, y yo la amo. No puedo renunciar a eso solo porque tú lo decides». Las palabras resonaron en el salón, creando un eco de valentía que nunca antes había mostrado. El duque se levantó de su asiento, su rostro rojo de furia. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás dispuesta a perderlo todo por una esclava. Estás arruinando tu vida y la de ella». Su voz era un grito de desesperación, pero Isabela se mantuvo firme, sintiendo que su determinación desafiaba el tiempo mismo. «Preferiría ser desheredada que vivir sin amor», replicó, sintiendo una oleada de coraje. En ese momento, algo cambió en el duque. Su mirada, que antes era de desprecio, se tornó en algo más profundo, como si, por primera vez, estuviera viendo a su hija como una mujer y no como una niña. «¿Sabes lo que es la opresión? ¿Lo que significa ser tratada como un objeto?», preguntó él, la rabia comenzando a ser reemplazada por un aire de tristeza. «Clara ha vivido en este mundo de sufrimiento. No sabes lo que has hecho al involucrarte con ella. Ella no es como nosotros». Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué hablas? ¿Qué sabes sobre su vida?
¿Qué secretos esconden las paredes de esta casa? La idea de que su padre conociera la verdad sobre Clara la llenó de inquietud. Ella es una esclava, y eso significa que no solo su vida, sino su existencia está marcada por un dolor que no puedes imaginar, dijo el duque, con un tono que ahora parecía más resignado. Clara ha sido tratada como una propiedad, y cada día se enfrenta a la brutalidad de este sistema. Tú no puedes salvarla. Isabela sintió que cada palabra de su padre era un golpe en su corazón. La revelación sobre la vida de Clara como esclava fue un descubrimiento aterrador. Clara había sido su refugio, su amor, pero su realidad era una prisión de sufrimiento. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ella sufre, dijo Isabela con lágrimas en los ojos. No puedo permitirme ser parte de este mundo cruel. El duque la miró fijamente, su rostro ahora una mezcla de preocupación y enojo. Si decides continuar con esto, te perderás a ti misma. Dejarás de ser mi hija y te condenarás a una vida de sufrimiento. Isabela sintió que su corazón se rompía por la tensión entre el amor y la lealtad familiar. ¿Qué tipo de vida es aquella que no se vive en libertad?, respondió, su voz llena de emoción. ¿Qué valor tiene una fortuna si está construida sobre la opresión de otros? El duque, incapaz de responder, simplemente se dio la vuelta y salió del comedor, dejando a Isabela rodeada de miradas incrédulas. La cena, que había comenzado como una reunión familiar, se había tornado en un campo de batalla emocional. La transformación de Isabela estaba en marcha. Ya no sería una joven sumisa, sino una mujer decidida a luchar por lo que creía. Mientras los murmullos de la familia llenaban el aire, Isabela se sintió más fuerte que nunca. La revelación de la vida de Clara como esclava intensificó su determinación de luchar por su amor. No podía ignorar la opresión y el sufrimiento, y sabía que su amor por Clara no solo era una rebelión contra su padre, sino un acto de justicia. Esa noche, cuando se retiró a su habitación, Isabela sintió que el camino hacia su libertad se había iluminado. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. No estaba dispuesta a perder a Clara, y si eso significaba enfrentarse a su padre, estaba lista para la batalla. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero el amor que sentía por Clara era un fuego que no podía ser apagado. En sus pensamientos, Isabela se prometió que haría todo lo posible para proteger a Clara y que juntas desafiarían las cadenas que las mantenían prisioneras. Era hora de luchar por su amor, por su libertad y por una vida donde el amor no tuviera límites. El aire fresco de la mañana se colaba por las rendijas de la ventana del invernadero, trayendo consigo un susurro de esperanza. Isabela, con el corazón aún latiendo con fuerza tras su confrontación con el duque, se sentó junto a Clara, sus manos entrelazadas. Era un gesto sencillo, pero para ambas significaba un pacto irrompible. Habían decidido que no vivirían más bajo el yugo de un padre que no podía entender el poder del amor. «Debemos actuar pronto», murmuró Clara, su voz resonando en la quietud del invernadero. «No podemos quedarnos aquí esperando a que él decida nuestro destino». Isabela asintió, sintiendo la urgencia de las palabras de su amada. El duque, herido en su orgullo, había comenzado a reforzar su control sobre la casa y los sirvientes, y cada día que pasaba se sentía más atrapada en una red de opresión. Decididas a tomar el control de su vida, Isabela y Clara empezaron a planear su fuga. Durante días se encontraron en el invernadero, un refugio donde las flores parecían florecer con más fuerza ante su amor prohibido. Hablaban en susurros, trazando mapas en la tierra con sus dedos, imaginando caminos lejanos. Todo parecía posible, pero el temor de ser descubiertas las mantenía en vilo. En una de esas reuniones, Isabela se dio cuenta de que no estaban solas en su lucha.
A través de las conversaciones furtivas con la cocinera y otros sirvientes, escuchó historias de descontento que circulaban entre ellos. Muchos sufrían el mismo apretón de puño del duque, y la idea de una revuelta comenzaba a germinar en sus corazones. «Si logramos unirnos, podemos cambiar las cosas», dijo Isabela, su voz llena de determinación. «No solo se trata de nosotras, se trata de todos los que han vivido bajo su dominio». Clara, sintiendo el poder de esas palabras, compartió la idea con los demás. Cada vez que se reunían, el grupo crecía un poco más. Cada sirviente traía consigo historias de injusticia, de castigos crueles, de sueños marchitos. La indignación se transformó en un fuego lento que comenzaba a arder en el corazón de cada uno. «Es hora de que el duque vea que no somos solo objetos en su propiedad», exclamó Clara, y las cabezas se asentaron en señal de acuerdo. Las reuniones se tornaron más frecuentes, y cada encuentro se llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Isabela, cada vez más consciente de su privilegio, se convirtió en la voz de aquel movimiento silencioso. Era el momento de actuar, y ella lo sabía. «Si no nos unimos, estamos perdidos», les avisó su mirada ardiente. «El duque no se detendrá hasta que todos seamos silenciados». Con la determinación renovada, comenzaron a trazar un plan. En las noches, mientras el duque dormía, los sirvientes se reunían en la cocina para discutir los detalles de su fuga. Isabela y Clara se aseguraron de que cada uno tuviera un papel en su escape. Desde la distracción del duque hasta la recolección de provisiones, cada uno era vital en ese rompecabezas de libertad. Sin embargo, la sombra del duque se cernía sobre ellos como un rayo oscuro. En sus intentos por mantener el control, comenzó a sospechar que había algo más en el aire. Las miradas furtivas entre los sirvientes no pasaron desapercibidas. «Debo poner fin a esto antes de que se convierta en un motín», pensó, y su mente empezó a maquinar planes de represión. Una noche, mientras Isabela y Clara estaban en su refugio, escucharon pasos firmes acercándose. Era el duque. Con el corazón en la garganta, se miraron. «¿Qué hacemos?», preguntó Clara, su voz un susurro lleno de pánico. Isabela, sin dudarlo, tomó la mano de su amada. «No podemos dejar que nos detenga, debemos enfrentarlo», dijo, su determinación brillando como un faro en medio de la tormenta. El duque entró al invernadero, y la luz de la luna iluminó su rostro endurecido. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su tono cargado de desdén. «¿Acaso piensan que pueden burlar mis órdenes?». Isabela, respirando hondo, se adelantó. «No estamos haciendo nada malo, padre. Solo hablamos sobre nuestras vidas». La frialdad en la mirada del duque era palpable. «Sus vidas no importan», espetó, su voz resonando con la autoridad que siempre había ejercido. «Son mis propiedades y no toleraré que se rebelen». En ese instante, algo en Clara cambió. La luz de la luna reflejaba en sus ojos verdes, llenos de una valentía inesperada. «No somos solo propiedades, somos seres humanos con derechos y sueños», respondió, desafiando la furia del duque. Isabela sintió una oleada de orgullo al ver a Clara erguirse con tal fuerza. Era un momento decisivo. «¿Y qué piensan hacer al respecto?». El duque rió, una risa fría que resonó como un eco de amenaza. «¿Creen que pueden escapar de mí?». La tensión en el aire era palpable y el corazón de Isabela latía con fuerza. «No se trata solo de escapar», dijo ella, su voz firme. «Se trata de ser libres. No volveremos a vivir bajo su opresión». El duque, sorprendido por la rebeldía de su hija y la valentía de Clara, sintió que su mundo se tambaleaba. En ese momento, Isabela y Clara sabían que su amor había encendido una chispa. Los otros sirvientes, que habían estado ocultos, comenzaron a salir de las sombras. La fuerza de su unidad era palpable y la atmósfera se cargó de una esperanza renovada. La lucha por su libertad
había comenzado y el duque, aunque poderoso, se encontraba ante una tormenta que no podría controlar. Isabela y Clara, junto a sus aliados, se prepararon para enfrentar la opresión. La noche se convirtió en un símbolo de resistencia y el amor se convirtió en su estandarte. La historia de su liberación apenas comenzaba a escribirse. Con determinación, se miraron a los ojos, sabiendo que el camino sería difícil, pero juntas estarían dispuestas a luchar por el amor y la libertad que tanto deseaban. El duque observó a Isabela y Clara con desdén. La rabia en su rostro era palpable. Sin embargo, su furia se tornó en astucia al notar la complicidad entre las dos jóvenes. Conversaciones secretas, ¿eh? ¿Acaso creen que pueden burlarse de mí en mi propia casa? Su voz resonó en el invernadero, un eco de autoridad que hizo temblar las flores que la rodeaban. Isabela, con el corazón acelerado, respiró profundamente, sintiendo el peso de la presión que se cernía sobre ellas. Sin embargo, el duque no estaba solo en su búsqueda de control. Un nuevo personaje emergió en esta trama de opresión y amor prohibido. Fernando, un joven amigo de Isabela que había llegado de visita. Con su espíritu libre y su actitud despreocupada, Fernando no entendía del todo el peligro que representaba su presencia. Había sido un compañero de juegos de la infancia y su llegada fue como un soplo de aire fresco en la opresiva atmósfera de la mansión. Isabela, sin embargo, sabía que cada rayo de sol traía consigo una sombra. ¿Por qué no te alejas de esa esclava, Isabela?, le había dicho Fernando antes de entrar al invernadero. No vale la pena arriesgarlo todo por un capricho. Pero lo que él no entendía era que su amor por Clara no era un capricho, era una necesidad vital. «No sabes lo que es vivir con miedo, Fernando», había respondido Isabela, sus ojos reflejando la tormenta que cargaba en su interior. Esa tarde, mientras el duque se retiraba, su mirada se detuvo en el joven. «¿Qué haces tú aquí, niño?», preguntó, su tono helado. Fernando, que estaba a punto de sonreírle a Isabela, se quedó paralizado. «Vine a visitar a mi amiga, mi señora», respondió, intentando mantener la calma. Pero el duque no lo permitiría. «No tienes lugar aquí. Lárgate antes de que te arrepientas». Los ojos de Isabela se agrandaron de terror. Sabía lo que venía. Fernando, sintiendo la tensión en el aire, dio un paso atrás, pero el duque fue más rápido. Con un movimiento brusco, lo agarró del brazo y lo empujó hacia la salida. «No quiero ver tu rostro en esta casa de nuevo», rugió, y la puerta se cerró de golpe tras él. Isabela, horrorizada, se dio cuenta de que la decisión de su padre no solo afectaba a Clara, también amenazaba a todos los que se cruzaban en su camino. El duque, satisfecha su ira, se volvió hacia Isabela. «¿Vas a seguir desobedeciéndome? ¿Te crees capaz de desafiarme?». Su mirada era como un cuchillo, afilada y penetrante. Isabela, sintiendo el vacío en su estómago, comprendió que su amor por Clara iba más allá de su propia libertad. Podía poner en peligro a todos los que amaba. «Padre», yo titubeó, buscando las palabras adecuadas. Pero no había forma de justificar lo que su corazón anhelaba. «No estoy haciendo nada malo». «¿Nada malo?». El duque se acercó, su aliento caliente golpeando su rostro. «Estás arriesgando tu futuro y el de esta casa. No seré el responsable de tus locuras. Este es un aviso. La próxima vez que te encuentre con esa esclava, las consecuencias serán severas». Con esas palabras salió del invernadero, dejando a Isabela sola con su tormento. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Isabela sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Clara la había mirado con una mezcla de tristeza y comprensión. «No puedo permitir que te haga daño», le susurró. «No puedo soportar la idea de que su ira recaiga sobre ti por mi culpa». Isabela, sintiendo un nudo en la garganta, tomó la mano de Clara entre las suyas. «No te preocupes, encontraremos la manera de salir de aquí, juntas». Pero en el fondo,
Sabía que el tiempo se les estaba agotando. En los días siguientes, la vigilancia del duque se intensificó. Cada paso que daba Isabela era seguido de cerca. Los murmullos de los sirvientes se convirtieron en ecos de miedo. El ambiente de la casa se tornó hostil. Isabela se dio cuenta de que cada plan que habían trazado con tanto cuidado estaba en peligro. El duque no solo quería controlar a su hija, sino que estaba decidido a aplastar cualquier chispa de rebelión que pudiera surgir. Clara, por su parte, comenzó a sentir la presión creciente. En una de sus reuniones secretas, se atrevió a hablar con los demás sirvientes sobre la opresión que sufrían. La vida bajo el yugo del duque es insostenible. No podemos seguir así, les dijo, su voz temblorosa pero firme. Pero el miedo se había arraigado en los corazones de muchos. Algunos temían no solo por sus vidas, sino por sus familias, por lo que podría suceder si se levantaban contra el duque. Isabela, al escuchar las palabras de Clara, sintió un fuego encenderse en su interior. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Pero, por cada voz que se alzaba, había otras que se silenciaban, y el desánimo comenzaba a tomar forma entre los sirvientes. La presión sobre Isabela y Clara aumentaba, llevando a ambas a tomar decisiones drásticas. Isabela sabía que su amor podía ser su perdición, pero el deseo de luchar por la libertad y la justicia era más fuerte. Si tenemos que huir, será ahora o nunca, dijo una noche tomando la mano de Clara con determinación. No podemos esperar más. Mientras el duque reforzaba su control, Isabela y Clara se preparaban para un acto de valentía. La sombra de la opresión se cernía sobre ellas, pero el amor y la esperanza seguían iluminando su camino. La lucha por su libertad estaba a punto de comenzar, y el eco de su decisión resonaría en las paredes de la mansión y más allá. El tiempo de actuar se acercaba, y no había vuelta atrás. El duque se retiró con un ruido seco, dejando a Isabela y Clara sumidas en un silencioso abismo de incertidumbre. La tensión que había flotado en el aire se convirtió en un eco de desesperación. Isabela sabía que no podía permitir que su amor por Clara se convirtiera en un motivo de sufrimiento para ambas. Con el corazón palpitante, se dio cuenta de que debía actuar. La injusticia ya no era tolerable. El tiempo de las palabras había terminado. «Debo hacer algo», murmuró Isabela, con la mirada fija en el suelo, como si las baldosas pudieran ofrecerle respuestas. «No podemos vivir con este miedo constante. Clara no merece esto». «Lo sé», respondió Clara, su voz temblorosa pero firme. «¿Pero qué podemos hacer? No tenemos poder alguno frente a él». «Quizás no, pero podemos encontrar a quienes están dispuestos a luchar a nuestro lado», sugirió Isabela, un nuevo brillo de determinación iluminando sus ojos. «No estamos solas, Clara. Hay más como nosotros, más que desean ser libres». Mientras las palabras de Isabela flotaban en el aire, un pequeño grupo de esclavos comenzó a acercarse, atraídos por la valentía que emanaba de ambas jóvenes. Entre ellos estaba Luis, un hombre de mirada sabia que había soportado años de abuso y humillación en la hacienda. Conocía cada rincón del lugar y sus secretos. «¿Están hablando de libertad?», preguntó, su voz grave resonando en el invernadero. «Sí, Luis», respondió Isabela, su corazón latiendo con fuerza. «Estamos planeando una fuga. Necesitamos la ayuda de todos los que estén dispuestos a unirse a nosotros». Los rostros de los demás estaban marcados por la desconfianza. Habían escuchado rumores de que cualquier intento de desafiar al duque resultaba en castigos severos. Pero Isabela, sintiendo el peso de la injusticia, continuó. «¿Cuántas veces hemos soportado su abuso? ¿Cuántas veces hemos visto caer a nuestros hermanos y hermanas ante su ira? Es hora de que tomemos el control de nuestras vidas». Luis asintió, evaluando la determinación en los ojos de Isabela. «Si vamos a hacer esto,
Necesitamos un plan sólido. No podemos dejar nada al azar. Hay un capataz, dijo Clara, recordando conversaciones secretas que había tenido. Su nombre es Mateo. He escuchado que está desilusionado con el duque. Puede ser un posible aliado. Si Mateo está de nuestro lado, tendríamos una oportunidad, dijo Luis, su voz ganando fuerza. Conoce cada movimiento del duque y puede ayudarnos a evitar ser atrapados. Isabela sintió un rayo de esperanza. Entonces debemos hablar con él, pero debemos tener cuidado. El duque no tolerará la deslealtad. El grupo, ahora unido por un propósito común, comenzó a trazar un plan. Se reunirían en secreto en el cobertizo de herramientas durante la noche, lejos de las miradas del duque y sus sirvientes. La adrenalina corría por sus venas mientras imaginaban la libertad que podría estar al alcance de sus manos. A medida que los días pasaban, el ambiente en la mansión se volvía cada vez más opresivo. El duque, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada, intensificó sus métodos de control. Las miradas de desconfianza entre los sirvientes y los trabajadores crecieron, y el miedo se instaló en cada rincón. Sin embargo, Isabela y Clara encontraron refugio en sus reuniones clandestinas, donde la esperanza florecía en el oscuro sustrato de la opresión. Finalmente llegó la noche en que se reunirían con Mateo. Con el corazón en la garganta, Isabela y Clara se dirigieron al cobertizo, donde la luz de la luna iluminaba el camino. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. ¿Tienes miedo?, preguntó Clara, notando la tensión en el rostro de Isabela. No, mintió Isabela, aunque sabía que la verdad era más complicada. El miedo es parte de esto, pero también lo es la esperanza. Al llegar al cobertizo, encontraron a Luis y a otros dispuestos a luchar por su libertad. Mateo ya estaba allí, un hombre robusto con una mirada que mezclaba curiosidad y recelo. ¿Por qué debería confiar en ustedes?, preguntó Mateo, su voz profunda resonando en la penumbra. Porque al igual que tú, hemos sufrido bajo la tiranía del duque, respondió Isabela con firmeza. Queremos liberarnos, no solo por nosotros, sino por todos los que viven aquí en la oscuridad. Necesitamos tu ayuda. Mateo, tras un momento de silencio, asintió lentamente. Está bien. He visto lo que el duque hace. Estoy cansado de sus mentiras y abuso. Juntos podemos trazar un plan, pero será peligroso. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo, declaró Isabela, sintiendo cómo la determinación se convertía en un fuego ardiente dentro de ella. No podemos vivir así. No más. Las horas siguientes fueron un torbellino de ideas, estrategias y murmullos llenos de coraje. Cada uno compartió sus conocimientos sobre los hábitos del duque, sus debilidades y los caminos que podían tomar. La libertad ya no era un sueño distante, se estaba convirtiendo en una posibilidad tangible. A medida que el amanecer se acercaba, el grupo dejó el cobertizo con la sensación de que, aunque el camino sería arduo, la lucha por su libertad había comenzado. Isabela y Clara se miraron, una conexión silenciosa entre ellas que trascendía las palabras. Era un amor que desafiaba a la opresión, un amor que no se rendiría. Sin embargo, la sombra del duque aún se cernía sobre ellos, y el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Mientras se alejaban, la mirada del duque, fría y calculadora, observaba desde la distancia, esperando el momento perfecto para aplastar cualquier intento de rebelión. La lucha apenas comenzaba y las decisiones que tomaran en los próximos días definirían su destino. La esperanza ahora era su motor y la libertad su única meta. El duque, con una furia contenida, se retiró a su despacho, la puerta cerrándose tras él con un estruendo que resonó como un aviso. Isabela y Clara se quedaron en el cobertizo,
el aire cargado de una mezcla de miedo y una chispa de esperanza. Clara, con la mirada fija en el suelo, parecía absorber cada palabra de Isabela, cada promesa de libertad. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Clara, su voz un susurro temeroso. Isabela, sintiendo la presión de la situación, apretó la mano de su amada. «Necesitamos a Mateo más que nunca. Si él está dispuesto a ayudarnos, podemos hacerlo», afirmó, con determinación renovada. La reunión con el capataz era crucial y la joven sabía que no podían permitirse dudar. A medida que el grupo se preparaba, la noche se instalaba silenciosa, envolviendo el mundo en un manto de sombras. La luna brillaba débilmente, iluminando sus rostros ansiosos y decididos. Luis, que había escuchado rumores de la rabia del duque, se acercó a Isabela. «Podemos hacerlo, pero debemos ser astutos. La vigilancia del duque se ha intensificado», advirtió, su voz grave resonando en la oscuridad. «Si alguien se entera de nuestro plan, no solo nosotros, sino todos los que estén a nuestro alrededor, pagarán las consecuencias». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de consecuencias?», preguntó, aunque sabía que la respuesta podría ser devastadora. «El duque no perdona a los traidores», respondió Luis, su mirada implacable. «Podría incluso castigar a quienes no están involucrados, simplemente para hacer un ejemplo». Clara, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Hay algo que no les he contado, algo que podría cambiarlo todo», dijo, su voz ahora firme. Isabela la miró con curiosidad y temor. «¿De qué hablas?», preguntó, sintiendo que el aire se volvía denso. «Escuché a Mateo hablar con otros esclavos. Mencionó que el duque tiene un secreto, algo que podría desestabilizar su autoridad», reveló Clara. «Si logramos exponer eso, podríamos tener la ventaja». La revelación impactó a todos en el cobertizo. «¿Qué tipo de secreto?», preguntó Luis intrigado. «No lo sé exactamente, solo sé que es algo que el duque teme que salga a la luz», respondió Clara, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. «Si logramos averiguarlo y usarlo en nuestra contra, podría ser nuestra oportunidad». Isabela sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «Entonces necesitamos hablar con Mateo de inmediato», dijo, su voz firme. «No podemos perder tiempo. Si el duque está ampliando su control, debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». El grupo se preparó para moverse, cada uno sintiendo el peso de la incertidumbre. Cuando llegaron al lugar de la reunión, Mateo ya estaba allí, su expresión revelando una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué es tan urgente?», preguntó mirando a Isabela con una intensidad que hizo que su corazón latiera con fuerza. «Hemos oído rumores sobre un secreto del duque», comenzó Isabela, tratando de mantener la calma. «Si es cierto, podríamos usarlo para nuestro beneficio». Mateo la escuchó con atención, asintiendo lentamente. «He escuchado algo sobre eso. El duque ha estado preocupado por una antigua deuda que dejó en el pasado, algo que podría comprometer su posición, pero no sé si es suficiente para lo que quieren hacer», explicó su tono grave. «Si lo que dicen es verdad, no solo se arriesgan a sí mismos, sino que podrían arrastrar a otros con ustedes». Isabela sintió como si las palabras de Mateo resonaran en su interior. «No tenemos otra opción. No podemos seguir viviendo bajo su yugo. Este es nuestro momento», afirmó, dejando que la poética convicción fluyera de su corazón a su voz. «Si tenemos que arriesgarlo todo, que así sea, pero debemos hacerlo con astucia». «¿Cómo lo haremos?», preguntó Clara, su voz temblando. «Debemos ser cuidadosos. Si el duque descubre nuestro plan antes de que esté en marcha, las consecuencias serán catastróficas. Debemos actuar rápido y en silencio», sugirió Mateo, su mente trabajando a toda velocidad. «Podemos filtrar la información sin que él lo sospeche, pero necesitamos pruebas, algo que lo exponga». Isabela se sintió impulsada. «Clara,
Puedes hablar con los otros y averiguar qué más saben. Quizás haya más información que podamos usar. Clara asintió, su mirada decidida. Haré lo que sea necesario, prometió, no solo por nosotras, sino por todos. El grupo se separó, cada uno con una misión clara. Isabela regresó a la casa, el corazón latiendo con fuerza por el miedo y la emoción. Sabía que el tiempo se estaba acabando y que cada movimiento contaba. Sin embargo, el duque no se quedaría de brazos cruzados. Él también sentía la tensión en el aire. Mientras tanto, en su despacho, el duque revisaba documentos, la ira y la desconfianza ardiendo en su interior. Algo está pasando, murmuró para sí mismo, inquieto. No permitiré que un grupo de esclavos y una niña tonta arruinen mi legado. La amenaza de la traición lo mantenía despierto y estaba decidido a aplastar cualquier intento de rebelión antes de que pudiera florecer. A medida que la noche avanzaba y los planes se concretaban, Isabela sintió que el destino de todos estaba a punto de cambiar. Con Clara a su lado y la posibilidad de un futuro diferente en la distancia, la valentía comenzó a reemplazar el miedo. Esta es nuestra oportunidad, pensó, enfocándose en el amor y la libertad que tanto deseaban. Pero, mientras la luna brillaba en la oscuridad, la sombra del duque se cernía sobre ellos, amenazando con destruir cualquier rayo de esperanza que intentaran aferrarse. Así, la tensión creció, cada momento estaba cargado de una inminente confrontación. El clímax se acercaba, y con él la posibilidad de que el amor y la libertad prevalecieran, o que la opresión y el miedo volvieran a reinar. El destino de Isabela, Clara y todos aquellos que anhelaban un cambio, estaba a punto de manifestarse en un enfrentamiento que podría sentar las bases de un nuevo comienzo. El duque, en su despacho, se debatía entre la furia y la vulnerabilidad. Nunca había considerado que su hija, Isabela, pudiera desafiarlo de tal manera. A través de la ventana, la luna iluminaba su rostro, reflejando la tormenta interna que lo consumía. No puedo permitir que mi autoridad se tambalee, pensó, mientras recordaba los murmullos que habían comenzado a circular entre los trabajadores de la finca. La idea de que la lealtad se convirtiera en traición lo aterrorizaba. En su mente, cada susurro era un eco de su propia inseguridad. Mientras tanto, Isabela y Clara, con el apoyo de los demás esclavos, se preparaban para la confrontación con el duque. El cobertizo se llenaba de murmullos de planificación y determinación. No será fácil, pero debemos ser firmes, dijo Isabela, mirando a su grupo con un destello de valentía en sus ojos. Todo el miedo que sentía se transformaba en una fuerza indomable. Sabía que no podían retroceder. Clara, a su lado, sintió cómo esa fuerza la abrazaba y por un momento todo parecía posible. La tensión crecía a medida que se acercaban a la casa principal. El aire se volvió más denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Isabela caminó al frente, seguida de Clara y de los demás, cada uno de ellos sintiendo el peso de la historia que estaban a punto de escribir. La casa del duque, con sus gruesas paredes y ventanas cerradas, parecía un castillo inexpugnable, un símbolo de poder que había dominado sus vidas por tanto tiempo. Al llegar a la puerta, Isabela se detuvo un instante. «Es ahora o nunca», murmuró, apretando la mano de Clara. Al abrir la puerta, el crepitar de la madera resonó en el silencio, como un anuncio de lo que estaba por venir. El duque, al verlas entrar, levantó la vista, su expresión cambiando de sorpresa a desprecio. «¿Qué se les ofrece en mi presencia?», preguntó, su voz un trueno que llenaba el espacio. «Venimos a hablar, padre», respondió Isabela, sin titubear. «Ya no podemos vivir bajo este yugo. No podemos aceptar más su dominio sobre nuestras vidas». Las palabras, que vibraban en el aire, parecían desarmar un poco la furia del duque.
¿Y qué crees que lograrás con esto, Isabela? Eres solo una niña jugando a ser adulta, replicó él, pero en su voz había un tono de incertidumbre. Soy más que una niña, insistió Isabela, su voz resonando con una firmeza que apenas podía contener. Soy tu hija y no estoy dispuesta a seguir siendo parte de tu opresión. Clara es más que una esclava. Ella es una mujer con sueños, con derechos, y no permitiré que la trates como si no valiera nada. Clara, al escuchar esas palabras, sintió como si una corriente de poder fluyera entre ellas, uniendo sus destinos de manera irrompible. El duque se puso de pie, su figura imponente amenazando el espacio. ¿Y qué piensas hacer? ¿Revolucionar la finca? ¿Destruir la casa que te ha dado todo lo que tienes?, dijo, su tono sardónico ocultando su temor. Isabela se mantuvo firme. No busco destruir, sino liberar. La opresión solo genera más dolor, y es hora de que esto termine. ¿Liberar? ¿Te has olvidado de lo que eres? ¿De lo que tu madre era? Eras una niña rica que nunca conoció el sufrimiento, bramó el duque, dejando escapar fragmentos de su propio pasado, sus inseguridades a flor de piel. No sabes nada de la vida, de lo que significa amar y perder. ¿Acaso crees que esto es un juego? Sus palabras estaban cargadas de resentimiento, un eco de sus propios fracasos y temores que nunca había confrontado. Sé más de lo que piensas. Tu vida está construida sobre el sufrimiento de otros, y eso, padre, tiene un precio, respondió Isabela, sintiendo cómo la rabia de su padre se convertía en una vulnerabilidad expuesta. Las palabras de Isabela golpearon al duque como un puñetazo, y por un momento se vio a sí mismo reflejado en la furia de su hija. Era la primera vez que alguien se atrevía a desafiarlo, y eso lo hacía sentir vulnerable. Si continúas por este camino, perderás más que tu herencia. Perderás el respeto, perderás todo, advirtió el duque, el tono de su voz más grave, casi suplicante. ¿No te das cuenta de que este es un juego peligroso, Isabela? No solo para ti, sino para todos los que están involucrados. Clara, a su lado, se sintió fortalecida por la valentía de Isabela y decidió que era su momento de hablar. Lo hemos perdido todo, duque. No tenemos nada que temer, solo deseamos vivir con dignidad, dijo Clara, su voz firme. La mirada del duque se encontró con la de Clara, y por un breve instante vio en ella algo que nunca había considerado: humanidad. Si ustedes creen que esto es solo un acto de rebeldía, están equivocados. Esto es amor, amor por lo que somos y por lo que queremos ser. La confrontación alcanzó su clímax, y el aire parecía vibrar con la intensidad de sus palabras. El duque, enfrentando la verdad expuesta, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalearse. No entiendo cómo puedes amar a alguien que no es de tu clase, murmuró, la fragilidad de su voz traicionando su apariencia de poder. Amar no entiende de clases ni de opresores. El amor verdadero une y libera, contestó Isabela con una certeza que resonaba como un mantra, y hoy reclamamos nuestra libertad, no solo por nosotras, sino por todos los que han sido silenciados durante tanto tiempo. La decisión en sus corazones era inquebrantable. El duque, atrapado entre su ira y su temor a perder el control, comprendió que la batalla ya no era solo contra dos jóvenes, sino contra un movimiento que comenzaba a gestarse entre aquellos a quienes había subestimado. Mientras el silencio se cernía, Isabela y Clara se miraron, encontrando en la mirada de la otra la fuerza necesaria para enfrentar el futuro. La confrontación no solo había desvelado las inseguridades del duque, sino que había fortalecido su vínculo. La noche se llenó de promesas no dichas, y el camino hacia la libertad comenzaba a desdibujarse en la oscuridad. ¿Qué decisión tomaría el duque ante este desafío? La respuesta estaba por venir, y con ella el destino de todos. El duque, al ver la determinación en los ojos de su hija,
sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La ira y el desprecio se entrelazaban con un miedo profundo, un miedo que nunca había admitido, un miedo a perder el poder que había sostenido con puño de hierro. ¿Qué puede hacer una niña asustada contra mí?, pensó, pero la certeza se desvanecía con cada palabra que Isabela pronunciaba. La habitación se llenó de una atmósfera tensa, cargada de un silencio que parecía gritar a voces las verdades ocultas. Isabela, envalentonada por el apoyo de Clara y los demás, dio un paso al frente, su voz resonando en el aire frío. No estoy aquí para jugar, padre. Estamos aquí para exigir justicia, no solo por nosotras, sino por todos los que has sometido. Las palabras volaban como flechas, atravesando la coraza de orgullo del duque, quien se sintió expuesto, vulnerable ante la verdad cruda que su hija le arrojaba a la cara. La joven sabía que su vida dependía de ese momento. Cada respiro, cada pulso, era una declaración de guerra contra la opresión que había marcado su existencia. El duque, incapaz de soportar la mirada desafiante de su hija, se volvió hacia la ventana, como si buscara en la oscuridad alguna respuesta. ¿Qué sabes de lucha, Isabela? ¿Qué sabes de sacrificio?, preguntó, su voz temblando ligeramente por la rabia contenida. Todo lo que tienes, todo lo que eres, proviene de este legado que has despreciado. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para Isabela. Este legado está manchado de sangre y sufrimiento, padre, y yo no quiero ser parte de ello. Clara, sintiendo la energía pulsante entre ellas, se atrevió a hablar, su voz un susurro firme. No somos solo herramientas de tu riqueza, somos seres humanos, con sentimientos y sueños. La opresión ha terminado. Nos hemos unido y no retrocederemos. La declaración de Clara resonó en el aire como un estallido. Isabela miró a su amiga, sus corazones latiendo al unísono, un pacto silencioso que prometía unidad y resistencia. El duque, al escuchar el desafío de Clara, se sintió acorralado. ¿Qué quieren entonces? ¿Destruir la casa que ha sido su hogar? ¿Destruirme a mí? Su voz se tornó más profunda, un trueno en la tormenta. ¿Acaso no ven que esto solo conducirá a su ruina? Isabela, con la voz firme y decidida, replicó: La ruina ya está aquí, padre, solo que has decidido ignorarla porque te beneficia, pero nosotros ya no lo toleraremos. La tensión en la habitación era palpable. El duque, atrapado entre el orgullo y la desesperación, sintió que su mundo se desmoronaba. Las palabras de Isabela resonaban en su mente, retumbando como un eco de su propia historia no contada. Si continúas por este camino, perderás más que tu herencia, dijo él, casi con un tono de advertencia. Perderás lo que realmente importa. En ese instante, Isabela comprendió que la lucha no era solo por su libertad, sino por un futuro donde el miedo no dictara sus decisiones. No perderé nada que no haya sido mío, solo quiero ser libre. Ella tomó la mano de Clara, un gesto que simbolizaba su unión, su amor desbordante en medio de la adversidad. El duque, al ver esa conexión, sintió que algo dentro de él también se quebraba. La presión aumentaba, el aire se volvía denso y el silencio se tornaba insoportable. Isabela y Clara juntas se prepararon para lo que vendría. Si el mundo ha de cambiar, comenzará aquí y ahora, murmuró Clara, y con esas palabras ambas se dirigieron hacia la salida, decididas a dejar atrás el legado de opresión. La mirada del duque ardía con una mezcla de furia y asombro, incapaz de desviar su atención de las jóvenes que se alejaban. Al cruzar el umbral, Isabela sintió una mezcla de alivio y temor. Habían tomado la decisión de escapar, pero lo que les esperaba era incierto. La noche las envolvía y el frío aire nocturno las abrazaba como un manto de esperanza. No sabían a dónde irían, pero sabían que el camino hacia la libertad era el único que podían aceptar.
Afuera, el mundo se presentaba ante ellas como un lienzo en blanco, un espacio para trazar sus propios destinos. Mientras se alejaban de la casa, la sombra del duque permanecía en sus corazones, un recordatorio de lo que habían dejado atrás y de los desafíos que aún debían enfrentar. Pero junto a ese miedo, la determinación brillaba con fuerza. Isabela sintió que cada paso que daban era una victoria sobre el pasado. No seremos olvidadas, prometió, y en sus palabras resonaba la fuerza de todas las mujeres que habían luchado antes que ellas. El duque, por su parte, se quedó en la oscuridad de su despacho, sintiendo que el poder que había acumulado durante años se deslizaba entre sus dedos. Sabía que las voces de aquellos que había oprimido ahora se alzaban y que su dominio estaba en peligro. La noche se convertía en un símbolo de su caída, y por primera vez en mucho tiempo se sintió frágil. La historia de Isabela y Clara no solo era una lucha por el amor, sino un eco de resistencia que resonaría en cada rincón de la finca. Su fuga no solo significaba la huida de un hogar opresor, sino el inicio de una nueva vida, donde el amor y la libertad podrían florecer. Mientras las estrellas brillaban sobre ellas, Isabela y Clara se adentraron en la noche, listas para enfrentar lo que el destino les tenía reservado, sabiendo que su amor prohibido era la fuerza que las guiaba. Con cada paso, el pasado se desvanecía y el futuro empezaba a tomar forma. La caída del duque estaba en marcha, y el legado de opresión que había sostenido comenzaba a desmoronarse, dejando espacio para la esperanza y la justicia. El duque permaneció inmóvil, atrapado entre la rabia y la incredulidad. Las palabras de su hija resonaban en su mente como un eco, desnudando las verdades que había mantenido ocultas por tanto tiempo. Isabela, con su voz firme y decidida, había desafiado no solo su autoridad, sino todo un sistema que él había construido durante años. La lucha por el poder, por el control, se había transformado en una batalla por la dignidad y la libertad. En ese instante, el duque comprendió que su vida, construida sobre la opresión y el miedo, estaba en juego. Mientras Isabela y Clara se alejaban, el duque sintió que la oscuridad lo envolvía. La imagen de su hija, tomada de la mano de la esclava de ojos verdes, lo atormentaba. ¿Qué había hecho para merecer tal desafío? La ira le nublaba la razón, pero en el fondo, una chispa de temor comenzaba a encenderse. ¿Acaso esto era lo que había cultivado?, se preguntó, atormentado por la posibilidad de que su legado se desmoronara ante sus ojos. La verdad era que la opresión que había ejercido había creado un monstruo que ahora se volvía contra él. Isabela y Clara, por su parte, se dirigían al corazón de la noche, donde la libertad se presentaba como una promesa brillante en medio de la penumbra. La brisa fresca acariciaba sus rostros, llevándose consigo las cadenas invisibles que las habían mantenido prisioneras. Cada paso que daban era una declaración de independencia, un acto de rebeldía contra el pasado que intentaban dejar atrás. Isabela miró a Clara, sintiendo que la conexión entre ellas se fortalecía, un vínculo que desafiaba todas las normas establecidas. A medida que avanzaban por el sendero oscuro, el murmullo de la naturaleza las envolvía, como si el mundo mismo celebrara su decisión. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó Clara, su voz temblando ligeramente, pero llena de determinación. Isabela, con una sonrisa que iluminaba su rostro, respondió: construiremos un nuevo hogar, un lugar donde podamos ser libres, donde nuestras voces sean escuchadas. La idea de un futuro juntos las llenaba de esperanza, y cada palabra era un ladrillo en la edificación de su nuevo destino. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Isabela y Clara encontraron refugio en un pequeño pueblo, donde la vida era dura, pero la gente era solidaria.
La historia de su resistencia comenzó a circular entre los habitantes, convirtiéndose en un símbolo de lucha y valentía. Las viejas heridas del pasado no se curaron de inmediato, pero el amor que compartían se convirtió en la fuerza que las impulsaba a seguir adelante. Isabela, ahora una mujer decidida, comenzó a organizar reuniones clandestinas donde mujeres y hombres de la comunidad se unían para hablar de justicia y derechos. El eco de sus palabras resonaba en cada rincón como un canto de libertad. «No estamos solas», repetía Isabela, y su voz se convirtió en un faro para aquellos que habían vivido en la oscuridad. Las historias de opresión y sufrimiento se entrelazaban con su propia experiencia, creando una red de solidaridad que desafiaba al poder establecido. Clara, siempre a su lado, se convirtió en la voz de las mujeres que habían sido silenciadas, y juntas comenzaron a escribir una nueva narrativa. La historia de Isabela y Clara se convirtió en leyenda, inspirando a otros a levantarse contra la opresión. Las mujeres que antes habían vivido en el temor comenzaron a alzar la voz, a unirse en una lucha común. La valentía de Isabela se transformó en un legado, un testimonio de que el amor verdadero podía desafiar incluso a los tiranos más poderosos. Las viejas estructuras de poder comenzaron a tambalearse y la comunidad, una vez sumida en la desesperanza, comenzó a florecer. Años después, Isabela se encontraba en una plaza del pueblo, rodeada de mujeres y hombres que la miraban con admiración. «Hoy celebramos nuestra libertad», dijo, su voz resonando con fuerza. «Hemos demostrado que la opresión no puede silenciar el amor ni la justicia. Cada uno de ustedes es parte de esta lucha y juntos podemos construir un futuro donde todos seamos libres». Las palabras fueron recibidas con aplausos y vítores, y en ese momento Isabela comprendió que su viaje había valido la pena. El duque, por su parte, había quedado atrapado en su propia red de poder. La casa que una vez había sido su bastión se había convertido en una prisión, y la soledad lo abrazaba con fuerza. Su mundo se había desmoronado y la opresión que había ejercido se volvió contra él, dejando solo el eco de lo que alguna vez fue. En su mente, la imagen de Isabela y Clara se repetía, un recordatorio constante de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. En su corazón, un vacío profundo se había instalado y la ira que había sentido se transformó en una tristeza amarga. El tiempo continuó su curso y la historia de Isabela y Clara se transmitió de generación en generación. Las nuevas generaciones aprendieron sobre la lucha por la justicia, sobre el poder del amor y la importancia de recordar. Cada vez que se contaba su historia, se encendía una chispa de esperanza en el corazón de quienes la escuchaban. «Nunca olvidemos», decían, «que el amor y la justicia siempre prevalecerán». Así, Isabela y Clara no solo construyeron una nueva vida, crearon un legado que perduraría en el tiempo. Su historia, marcada por la lucha y el amor prohibido, se convirtió en un faro de luz en la oscuridad, recordando a todos que, aunque el camino sea difícil, la libertad siempre vale la pena.